La calibración de manómetros es una materia compleja, pero una vez que ustedes conocen la operación básica de los elementos del manómetro y mecanismos indicadores, tendrán la información fundamental que necesitan para hacer los ajustes necesarios para calibrar estos instrumentos. Supongo que ya ustedes saben cómo preparar estos patrones de calibración: el comparador, el manómetro y el probador de peso muerto. Lo que veremos ahora serán 3 tipos de manómetros que probablemente ustedes encontrarán: manómetro de retardo, manómetros absolutos y manómetros compuestos. Nos concentraremos en cómo son calibrados, enfocando los aspectos especiales de cada procedimiento. Cuando terminemos, tendrán una buena información con qué trabajar. Ustedes ya saben que los procedimientos de calibración requieren paciencia y atención a los detalles. Requieren tiempo, pero con práctica y experiencia, les será más fácil localizar las fallas y determinar correctamente los ajustes que van a ser necesarios para hacer la calibración. Nadie ha informado de ningún problema con los manómetros en esta bomba, pero están programados para ser calibrados esta semana. Muchas plantas requieren calibraciones periódicas de los manómetros, ya que el uso constante y el tiempo pueden afectar su funcionamiento o más específicamente su calibración. Se le ha pedido al técnico que revise la calibración de este. No hay válvula de aislamiento relacionada con este manómetro, de manera que se ha puesto una bomba alterna en servicio. Los controles de la bomba se han rotulado y se han abierto sus válvulas de drenaje y ventilación, de manera que ya puede trabajar en el manómetro. Le tomará un rato desmontar este manómetro. Ya lo veremos después en el taller. Observarán que este es un manómetro de retardo. Se usa a menudo para vigilar un proceso en el cual la presión se mantiene generalmente dentro de cierto alcance, pero a veces aumenta. Los manómetros de retardo son hechos para indicar ese aumento periódico, sin sufrir daños. Luego, cuando desarmemos el manómetro, verán cómo el mecanismo del manómetro de retardo difiere del de otros manómetros. Por ahora, verán otra forma en que son diferentes. En vez de tener las medidas separadas uniformemente a través de la escala está dividida esencialmente en 2 secciones: la sección ampliada y la sección de retardo. El valor de las divisiones en estas 2 secciones varía considerablemente. Se requieren presiones más altas para mover la aguja a través de la sección de retardo de la escala. Verán el porqué más adelante cuando examinemos el movimiento de retardo durante la calibración en sí. La revisión de este manómetro comprende 2 procedimientos de calibración. La sección ampliada de la escala se va a calibrar primero. Después él va a efectuar la segunda calibración en la sección de retardo del medidor. Él usará un probador de peso muerto como patrón de calibración para este procedimiento. Ustedes deben saber ya que un probador de peso muerto es un medio confiable de producir presiones exactas para la calibración. Pero veamos más de cerca un probador típico y cómo este opera. Esta vista seccional simplificada de un probador muestra un depósito de líquido, una bomba y un conducto interno dentro de la caja del probador. Este cilindro contiene un pistón y el espacio en el cual el pistón está suspendido. En la parte superior del cilindro hay una tapa a través de la cual pasa el portador del tubo de pesas. El portador descansa en la superficie superior del pistón. Este es el tubo de pesas sobre el cual se colocan los contrapesos o discos. Este es el distribuidor al cual se conecta el manómetro que se está calibrando. Esta manivela encima del distribuidor controla un pistón de Vernier, el cual permite al técnico variar el tamaño o volumen del conducto interno en la caja. Bien, hemos visto las partes principales, pero ¿qué es lo que hace funcionar el probador? Se bombea líquido del depósito al conducto interno hasta que la fuerza ejercida por el líquido bajo el pistón sea igual a la fuerza hacia abajo ejercida por los discos, haciendo que el pistón y los discos floten. Entonces, el pistón de Vernier se usa para hacer los ajustes finales a la posición del pistón flotante. En este punto,
La presión causada por la fuerza de los discos sobre el área del pistón es transmitida a través del líquido al distribuidor y al manómetro que se está calibrando. Ahora que han visto cómo opera, quiero que vean el probador que vamos a estar usando para que se familiaricen con el pistón de Vernier y con algunas otras piezas que no hemos mencionado. Este modelo tiene una bomba operada a mano. Esta es la palanca de la válvula de escape. Se usa para liberar la presión acumulada en el probador. Debe estar firmemente asentada para que el probador fuerce el líquido al conducto interno. Ahora, esta es la varilla de la válvula que controla el volumen de salida de la bomba. Esencialmente, se usa para controlar el régimen de aumento de presión. La varilla tiene dos posiciones, adentro y afuera. Esto hace posible que el volumen de salida de la bomba se pueda variar. Como regla, la varilla se tiene que sacar primero por completo, porque así se pueden obtener presiones más altas rápidamente. Mirando la aguja del manómetro que están revisando podrán saber cuánta presión se ha desarrollado. Cuando ya estén bastante cerca de la presión que hará flotar los discos, es el momento de empujar la varilla hacia adentro. Esto les permitirá obtener gradualmente la presión restante. Esta placa ofrece información acerca de las presiones ejercidas por cada una de las combinaciones de disco y pistón. Por ejemplo, este pistón está marcado 1/10 de pulgada. Este disco está marcado WG25. De acuerdo con el cuadrante, este disco puesto sobre un pistón de 1/10 de pulgada dará 25 libras por pulgada cuadrada. Y así cubrimos las partes y funcionamiento básico de este probador. Pero no todos son exactamente iguales. Deben revisar las instrucciones del fabricante del probador que ustedes estén usando, antes de comenzar su calibración. El técnico tiene el manómetro y el probador preparados. Sin embargo, generalmente existe un formulario que está relacionado con la calibración periódica. Él tiene que comenzar a llenarlo. Como ustedes saben, hay un paso importante en la calibración, y es tomar al menos una serie de medidas a intervalo de 10%. Para el informe de calibración se requieren 2 series completas de medidas. La primera serie se va a tomar antes de hacer ningún ajuste en el instrumento. Se llaman medidas iniciales. El formulario va a servir de registro para el manómetro. Las medidas iniciales establecen si hay o no un error en las indicaciones del medidor. Esta es una muestra del formulario. La sección superior contiene espacios vacíos para el nombre del manómetro, su número de identificación, su alcance, la fecha en que se hizo la calibración y el nombre del técnico. Estas columnas son para las medidas iniciales, los patrones aplicados o presiones de entrada y las medidas finales. Las presiones nominales o del patrón aplicadas al manómetro se anotan primero, después las medidas iniciales. Las medidas finales se anotan después que se ha completado la revisión y, de ser necesario, después de haber ajustado la calibración del manómetro. Él ya ha anotado las presiones nominales o de entrada en intervalo de 10%, como lo hacen las gráficas de comparación. Sin ninguna presión aplicada, el manómetro mide 0. El siguiente intervalo es a 20 libras por pulgada cuadrada. Para desarrollar 20 libras por pulgada cuadrada, se añade un disco de contrapeso. Asienta la palanca de liberación, ajusta la varilla de la válvula y comienza a desarrollar presión. Hace girar el disco y el pistón para vencer cualquier fricción entre el pistón y las paredes del cilindro. Bien, el disco está arriba. El portador del tubo está en el límite superior del recorrido de flotación. Él usa el pistón de Vernier para hacer el ajuste fino. La posición del pistón debe estar en la mitad entre los límites superior e inferior del recorrido de flotación. Con 20 libras por pulgada cuadrada aplicadas, el manómetro indica 22 libras por pulgada cuadrada. El técnico continuará y tomará una serie completa de medidas iniciales. Pronto sabrá si el manómetro necesita ajuste. Las medidas indican definitivamente un problema. Ustedes pueden ver el error desarrollado por el manómetro ahora mismo. Pero sigamos y tracemos las indicaciones. Las presiones nominales son trazadas a lo largo del eje horizontal. Las medidas del manómetro en el eje vertical. La línea de referencia se dibuja a través de los puntos donde se intersectan las presiones. Estas son las medidas iniciales. Como pueden ver, el error es mayor cuando aumenta la presión aplicada.
lo cual indica la necesidad de un ajuste del margen. Él ya ha sacado la aguja y el cuadrante. Va a hacer el ajuste con presión de media escala aplicada al manómetro. Tomemos un minuto para repasar cómo las piezas en el mecanismo indicador del manómetro funcionan juntas. El elemento de presión del manómetro es un tubo de Bourdon. Cuando se le aplica presión trata de enderezarse. Este movimiento recorrido de la punta es convertido en el recorrido de la aguja por el mecanismo indicador. El engranaje dentado, conectado a la punta del tubo de Bourdon, gira alrededor de una espiga haciendo que el engranaje de piñón gire cuando se mueve el engranaje dentado. La aguja conectada al extremo que sobresale del eje del piñón indica la presión aplicada al tubo de Bourdon. Los discos están arriba. A presión de media escala, el ángulo formado por la articulación de conexión y el engranaje dentado debe de ser de aproximadamente 90 grados, pero ustedes pueden ver que no lo es. El técnico tiene que aflojar el tornillo de ajuste del margen y mover la articulación hasta que forme el ángulo correcto de 90 grados. Después, tiene que apretar el tornillo y comprobar el recorrido de la aguja. Mientras él va a comprobar las indicaciones en la sección ampliada de la escala, demos una mirada de cerca al mecanismo de retardo de este manómetro. Cuando se quitó el cuadrante del manómetro, tal vez observaron que había un resorte conectado al mecanismo indicador que no habían visto antes. Este es un resorte de retardo. Está situado de manera que en el punto requerido en el alcance del manómetro, el engranaje dentado entra en contacto con él. El resorte de retardo aumenta la fuerza que se requiere para mover el mecanismo indicador y la aguja. Algunas veces encontrarán dos resortes de retardo en vez de uno. Dependen del alcance del manómetro. Realizan la misma función. Según donde estén colocados, amortiguan o retardan el alcance superior o alcance inferior del manómetro. Este manómetro tiene solo un resorte y afecta el alcance superior. Cuando se está calibrando la sección ampliada de la escala, sigue el procedimiento normal. Mientras él trabaja, mira para asegurarse que el resorte de retardo no toca el engranaje dentado. Si el resorte tocara el engranaje dentado, se obtendría una mala indicación de la aguja. Después que la sección ampliada está en calibración, empieza el segundo procedimiento. La porción de retardo de la escala tiene que ser calibrada ajustando la posición del resorte de retardo, para que haga contacto con el engranaje dentado al comienzo de la escala de retardo. Al deslizar el resorte a lo largo del engranaje dentado, cambia el efecto que el resorte tiene en el mecanismo en la parte superior del alcance. Por ejemplo, para aumentar la indicación de presión en la parte superior del alcance, muevan el resorte una pequeña cantidad hacia el pivote del engranaje dentado. Esto reduce el efecto del resorte de retardo, permitiendo que el piñón gire aún más. Varios ajustes del resorte pueden ser requeridos para completar la calibración del retardo. Estos ajustes deben hacerse con menos presión aplicada que la del retardo. El resorte no se puede ajustar adecuadamente bajo tensión. Una vez hecho el ajuste, tienen que aplicarse las presiones de retardo para comprobar las indicaciones del manómetro contra el patrón. Cuando la sección ampliada y la sección de retardo de la escala están finalmente calibradas, ustedes deben anotar las medidas finales y la fecha de calibración en el cuadrante del manómetro. Mientras él está terminando, ¿por qué no se toman un tiempo para repasar todo lo que hemos dicho acerca de la calibración de los manómetros de retardo en sus textos? Si tienen alguna pregunta, hablen acerca de esto con su instructor. El técnico está recogiendo otro manómetro para el sistema de contrapresión del condensador. Lo traerá al taller para revisar su calibración. Esto se hace con todo manómetro nuevo porque aunque haya sido cuidadosamente empacado y manejado, su calibración puede ser y a menudo es afectada durante el embarque. Veamos este manómetro. Es un manómetro de presión absoluta. Está indicando más de 15 PSIA. Es un poco alto. Debe estar indicando unos 14.7 PSIA, presión atmosférica. Mientras el técnico prepara los aparatos de calibración,
Veamos cómo este instrumento está construido. Parece bastante sencillo. El elemento de presión es una cápsula de diafragma sencilla. El mecanismo indicador está conectado a la cápsula mediante esta articulación de conexión, y aquí está el tornillo de ajuste para la aguja. La cantidad de desviación de la cápsula es convertida en una cantidad proporcional de recorrido de la aguja por medio del mecanismo de engranaje dentado y piñón. Esta es una cápsula sellada. Antes de sellarla, se le extrajo el aire tanto como fue posible. El resultado es que la presión dentro de la cápsula está tan cerca de 0 libras por pulgada cuadrada absolutas como es posible. Como la cápsula está sellada, la caja del manómetro también debe estar sellada. Cuando la presión ejercida por el proceso entra al manómetro, no puede entrar al diafragma, de manera que llena la caja completa del medidor. En vez de actuar en las paredes interiores del elemento, la presión actúa en las superficies externas de la cápsula. Esta disposición no altera la forma en que es convertida la desviación del diafragma, pero sí altera la forma en que se calibra este manómetro. Más adelante veremos en detalle de cómo exactamente se calibra este manómetro, pero es bueno que tengan en mente que los tipos de elementos de presión usados en los medidores absolutos y la forma en que están dispuestos varían. De manera que siempre que tengan una pregunta acerca del procedimiento de calibración de un manómetro, consulten el manual técnico del fabricante. Es una buena fuente de información y no solo para manómetros nuevos. A veces es necesario consultar el manual ya que ha pasado algún tiempo desde la última vez que usamos el procedimiento. También es recomendable tener un cuaderno personal para anotar la información respecto a procedimientos específicos de calibración y reparación para futuras referencias. El técnico va a usar un manómetro lleno de mercurio como patrón para esta calibración, lo cual implica un poco más de trabajo. Si hubiera disponible un comparador que midiera unidades de presión absoluta, él podría preparar su gráfica de comparación como de costumbre y comparar ambos conjuntos de indicaciones directamente. Pero como él está trabajando con un patrón que le indica presiones en pulgadas de mercurio, se necesita un paso más al preparar la gráfica de comparación. Cada intervalo de 10% en la escala del manómetro tiene que convertirse a pulgadas de mercurio. La fórmula para esto es presión atmosférica menos libras por pulgada cuadrada absolutas, o PSIA, dividido entre 0.491. Por ejemplo, el primer incremento de 10% en el manómetro es de 1.5 libras por pulgada cuadrada absolutas. Para encontrar la altura de la columna de mercurio, que representa 1.5 libras por pulgada cuadrada absolutas, dividen la presión atmosférica, o 14.7, menos 1.5 libras por pulgada cuadrada absolutas, entre 0.491. Lo cual da una columna de mercurio de 26.88 o 26.9 pulgadas. El resto de las presiones se calculan en la misma forma. El técnico completó la lista de las presiones y las pulgadas de mercurio equivalentes y preparó la gráfica de comparación. Va a comenzar. Como el manómetro mide presiones por debajo de la presión atmosférica, usará una bomba de vacío para reducir la presión aplicada al medidor. El manómetro se ha llenado, nivelado y puesto a 0, de manera que todo lo que tiene que hacer es hacer las conexiones. Conecta 3 pedazos de tubo flexible a una T, entonces asegura un extremo a la bomba de vacío y una vez apretada, asegura el otro extremo a la columna de medición. El tercer tubo va al manómetro que se está calibrando. Como la bomba de vacío reduce la presión encima de la columna de mercurio, la presión atmosférica que empuja hacia abajo sobre el mercurio en el pozo hace que la columna de mercurio se eleve. Parece que todo está trabajando bien, de manera que el técnico puede comprobar las indicaciones del manómetro y trazar las medidas o lecturas. Esta es la gráfica de las medidas. Las indicaciones son de 1 libra por pulgada cuadrada más a través de todo el alcance, de manera que parece ser un error de 0. Tendrá que ajustar la aguja. Como el mecanismo indicador está sellado dentro del manómetro durante el funcionamiento normal, necesita algún equipo especial para este ajuste. Para llegar adentro del manómetro necesitarán una junta y marco de calibración diseñados por el fabricante para este propósito. Sin estos en posición, no hay forma de llegar al mecanismo para ajustarlo. El técnico aplicará presión de media escala, unas 8 libras por pulgada cuadrada absolutas, y usará un destornillador especial para mover el tornillo de ajuste de la aguja que vimos antes. Se gira el destornillador en la dirección en que quiere que se mueva la aguja. Eso debe ser suficiente. Ahora tiene que retirar el marco y la junta, reensamblar el manómetro y comprobar las indicaciones del medidor con el patrón. Mientras está haciendo eso,
¿Por qué no toman tiempo para repasar lo que acabamos de cubrir sobre manómetros de presión absoluta y su calibración? Hay ciertas dudas en cuanto a la exactitud de este manómetro compuesto. El operador dice que sus indicaciones varían sin razón aparente. Los manómetros compuestos tienen la habilidad de medir la presión y el vacío. Necesitan dos patrones para calibrarlos. Y necesitan hacer dos gráficas de comparación, una para las presiones y otra para el vacío. Este manómetro mide el vacío en pulgadas de mercurio y la presión en libras por pulgada cuadrada manométricas. Hay dos comparadores disponibles en el momento, de manera que el técnico no tiene que usar el manómetro de mercurio como patrón. El comparador de vacío indica la presión en pulgadas de mercurio, el otro indica la presión en libras por pulgada cuadrada manométricas. Él va a revisar primero las indicaciones en la escala de presión hacia arriba y hacia abajo, de manera que se ha conectado la línea de aire comprimido al manómetro y al comparador de libras por pulgada cuadrada manométricas. Ajusta el regulador y toma la primera serie de lecturas de comparación. Después, toma otra serie o conjunto de lecturas de comparación hacia arriba y hacia abajo en la escala de vacío usando el segundo comparador. Bien, veamos cómo lucen. Puede que ustedes no hayan visto una clase de error como este antes, pero si están familiarizados con el término histéresis, una clase de error como este es llamado ciclo de histéresis. Como pueden ver, para una entrada dada, el manómetro indica un valor cuando va a escala arriba y otro cuando va a escala abajo. El hecho de que el manómetro no pueda repetir sus indicaciones puede indicar un problema de histéresis. Esta clase de error aparece también en la gráfica de vacío. Errores de histéresis pueden ser causados por diferentes cosas, incluyendo piezas desgastadas, espacios excesivos en cojinetes y engranajes, y edad. Está inspeccionando las piezas del mecanismo indicador para ver si le dan un indicio del problema. Estas limaduras podrían ser la respuesta. Parece como que los dientes del engranaje dentado están desgastados. El mecanismo indicador tendrá que ser reemplazado. Él tiene que asegurarse de que el mecanismo de reemplazo tiene la misma razón o relación de engranaje dentado y de piñón. Como regla, la relación está impresa en el juego de engranajes. Este tiene una relación de 12:1. Si tienen dificultades para leer la relación en el juego viejo, pueden consultar el manual técnico para ver cuál debe ser. El técnico ha instalado el nuevo mecanismo y ha tomado otra serie de medidas. Están algo desplazadas del centro de la escala, indicando un pequeño error de linealidad. Para corregirlo, se aplicará presión de media escala al manómetro y ajustará la posición de la base del mecanismo. Se aflojan ambos tornillos de montaje lo suficiente como para poder hacer girar la base en la dirección del error de la aguja. Esto cambia la posición del pivote en relación con la punta del bordón. No hay realmente forma de anticipar exactamente cuánto se ha de girar la base. Sin embargo, el manual técnico del manómetro puede dar algunas guías para este ajuste. Se aprietan ambos tornillos para asegurar la base. Después, se ajusta la articulación o eslabón de conexión en el ángulo correcto de 90 grados. Se vuelve a poner en cero la aguja y se toma otra serie de medidas. Y ahora ustedes probablemente tienen una idea de cuánto tiempo se necesita para poder hacer la calibración de un manómetro compuesto. Realmente no hay muchos atajos. Estas son las últimas medidas. No podrían ser mejores. Bien, este es el último procedimiento que vamos a ver. Ustedes querrán tomar un tiempo para repasar antes de continuar. ¿Por qué no lo hacen ahora? A este punto habrán llegado a la conclusión de que una vez que el manómetro está calibrado, no se van a requerir más ajustes. Y en la mayoría de los casos así es, pero no en todos. Hay ciertas circunstancias en las cuales se va a requerir un último ajuste. La compensación de carga. Esencialmente se trata de esto. Ustedes tienen que compensar la presión de carga que ocurre, si el nivel de un instrumento es diferente del nivel de la fuente de presión que controla. La presión de carga o carga estática se describe generalmente como la presión resultante de la fuerza de gravedad ejercida en los líquidos.
Ustedes deben poder reconocer cuando esto es un factor. Este manómetro está colocado 10 pies por debajo del proceso que controla o vigila, de manera que aparte de la presión del proceso, hay la presión ejercida por los 10 pies de agua. Este tanque suministra agua a esta bomba, pero el manómetro con que se mide la presión de carga o altura de caída en el fondo del tanque está en el piso encima de nosotros, donde el operador puede leer fácilmente sus indicaciones. Para ser más exactos, 20 pies por encima de nosotros. 20 pies de altura de caída no se pueden pasar por alto. A veces la disposición es todavía más compleja. Esta ilustración muestra un tubo en lo alto con circulación de agua. La tubería de conexión de la presión baja a través del piso y sube a este tablero donde es conectada a un manómetro. De manera que esencialmente lo que tenemos aquí es una diferencia entre el nivel del tubo y la tubería horizontal, y una diferencia entre esa y el manómetro. Antes de calcular exactamente cuántos pies de presión de carga tenemos en cada uno de los ejemplos que hemos visto, tenemos que repasar un hecho básico: la cantidad de presión ejercida por una columna de agua de 12 pulgadas. Como ustedes probablemente recordarán, la presión ejercida por una columna de agua de 12 pulgadas es de 0.433 libras por pulgada cuadrada. Necesitamos esto para determinar la diferencia en la localización del manómetro en cuanto a presión de carga. En este ejemplo, el manómetro se encuentra a 10 pies por debajo del proceso que circula a través de la tubería. El manómetro lee 12 libras por pulgada cuadrada. Como estamos interesados principalmente en la carga estática causada por el líquido en la tubería, detengamos el flujo en la tubería por un momento. Bien, se ha detenido el flujo. Con el sistema parado, el manómetro debe indicar 0, ¿verdad? Sí, efectivamente así es. Pero esperen, hay 10 pies de líquido entre el tubo y el manómetro. Eso es 10 veces 0.433 psi, o sea 4.33 psi. ¿Por qué el manómetro no indica 4.33 libras por pulgada cuadrada? Porque el propósito de este medidor es el de mostrar la presión del agua en la tubería, y en este momento no hay ninguna. Pero debido al líquido que hay en los 10 pies de tubería, el manómetro debería indicar 4.3 psi por encima de la presión del proceso cuando está en servicio. Esta presión de carga adicional se llama carga positiva. Para asegurar la precisión del manómetro, la carga positiva tiene que restarse de su indicación durante el procedimiento de calibración. Esto se hace ajustando de nuevo la aguja. Él está haciendo eso ahora. Hace el ajuste con presión aplicada a media escala. Una vez que la aguja está en el centro de la escala, mueve la posición de la aguja de manera que indique 4.3 libras por pulgada cuadrada menos. Desplazando la aguja esta cantidad, ha compensado la diferencia entre el nivel de la tubería y el manómetro. Bien, veamos ahora el segundo ejemplo que vimos anteriormente. Este tiene que ver con carga negativa. Aquí, el manómetro está a 20 pies por encima del punto donde la tubería está conectada al proceso. Con 30 pies de agua en el tanque, la presión de carga en el fondo del tanque debe ser de 12.99 libras por pulgada, y eso es lo que muestra el medidor. Pero el medidor está en realidad compensando la diferencia entre dos presiones opuestas. La presión en el fondo del tanque es esencialmente 30 pies de carga positiva. La presión ejercida por los 20 pies del líquido en el tubo debajo del manómetro es en realidad carga negativa porque está ejerciendo su presión en la dirección opuesta. El resultado es que en realidad el manómetro siente o detecta la presión que ejerce el líquido por encima del nivel del manómetro. Para asegurar la precisión del instrumento, este debe ser compensado por 20 pies de carga negativa. Hagamos los cálculos. Para compensar la carga negativa, se añade la cantidad de carga negativa a las indicaciones del manómetro. De manera que, con 30 pies de agua en el tanque, la presión de carga en el fondo debe ser de 12.99 libras por pulgada cuadrada. Ahora, los 20 pies de agua en la tubería debajo del manómetro, o sea la carga negativa, ejerce una presión de 20 por 0.433 psi, o sea 8.66 psi. Si no hay compensación de carga, este manómetro indicaría 12.99 psi, menos 8.66, o sea 4.33 libras por pulgada cuadrada o psi. Para evitar esto, tenemos que sumar las 8.66 psi de carga negativa a las indicaciones del instrumento. El ajuste final a la aguja sería como este. Con presión aplicada a media escala, este manómetro indicaría 8.7 psi más alto o 23.7 psi.
Muy bien, lo que hemos establecido hasta ahora es que deben restar la cantidad de carga positiva de las indicaciones del medidor y sumar la cantidad de carga negativa. Los dos ejemplos que hemos visto hasta ahora fueron bastante claros. Este es un poco más complicado. Aquí el tubo baja 20 pies de la tubería a través del piso y después sube 5 pies hasta el tablero del manómetro. Como aquí tenemos ambas cargas, positiva y negativa, es más fácil determinar la corrección total de la carga algebraicamente. Tenemos 20 pies de carga positiva, o más 20, sumado a 5 pies de carga negativa, o menos 5. Esto viene a ser 20 menos 5, o sea 15 pies de carga positiva. La carga total de 15 pies multiplicado por 0.433 libras por pulgada cuadrada le da 6.495 libras por pulgada cuadrada, o sea 6.5 libras por pulgada cuadrada. Ahora se hace el ajuste tal y como lo hicimos antes, desplazando la aguja 6.495 psi para carga positiva en este caso. Ustedes habrán observado que todos los manómetros que hemos visto hasta ahora tratan con presiones de agua. Pero las líneas de presión podrían tener otros líquidos. Para determinar la carga causada por otro líquido como aceite, tendrían que tener en cuenta la diferencia de peso entre el agua y el aceite al compensar las presiones de carga. Esto nos lleva al concepto de la gravedad específica. Gravedad específica está definida como la relación de la masa o peso de una sustancia con la masa o peso de un volumen igual de agua a 4 grados Celsius. Esto quiere decir que para poder comparar sustancias que tienen diferentes pesos, los científicos finalmente decidieron usar el agua como patrón para todos los líquidos y asignaron al agua una gravedad específica de 1. Podemos usar estos vasos de aceite y agua para mostrar cómo calcular la gravedad específica de un líquido. Como los vasos pesan igual, sus pesos no tienen que considerarse. Cada uno contiene un volumen igual de líquido. El vaso de agua fría pesa 1 libra. El aceite pesa un poco menos, 9 décimos de libra. Para determinar la gravedad específica del aceite, vamos a dividir el peso del aceite entre el peso del agua. 9 décimos dividido entre 1 da 0.9. El aceite es 0.9 veces tan pesado como el agua. Así, su gravedad específica es 0.9. Si el aceite pesara lo mismo que el agua, su gravedad específica hubiera sido 1. Gravedad específica no tiene unidades de medida como otras mediciones. Como ustedes están dividiendo esencialmente los pesos de sustancias, libras en este caso, las unidades se van a eliminar entre sí y lo que queda es la relación de un peso a otro. Ahora veamos en nuestro ejemplo de carga positiva cómo gravedad específica afecta la compensación de carga. Hemos dicho que 4.33 libras por pulgada cuadrada de carga positiva era la cantidad de compensación requerida para asegurar la precisión de este manómetro. Digamos que hay aceite circulando a través de esta tubería. Para calcular la cantidad de compensación de carga requerida para el aceite, el cual es más ligero que el agua, tendrán que considerar la gravedad específica. La ecuación sería 10 pies de líquido por 0.433 libras por pulgada cuadrada. La presión que ejerce un pie de agua por la gravedad específica del aceite, que es 0.9, da por resultado 3.89 libras por pulgada cuadrada. Una compensación de carga ligeramente menor que las 4.33 libras por pulgada cuadrada que se requerían antes, porque el aceite es más ligero que el agua. A lo que llegamos es que para compensar la presión de carga de cualquier otro líquido que no sea agua, todo lo que hay que hacer es el agregar la gravedad específica de este líquido dentro de sus cálculos. En lo demás, el procedimiento para calcular la carga positiva y la negativa es igual. Hemos visto suficiente material de compensación de carga. Todo está en sus textos. Paremos ahora para que puedan hacer un repaso.